Buenas tardes, continuando con las ponencias. Esta vez tengo el agrado de dar la ponencia de síndrome de dismovilidad para el personal de salud, para tener conocimiento de las causas, los mecanismos que conlleva este síndrome de dismovilidad en los pacientes hospitalizados, los pacientes con diferentes patologías y que va a presentar complicaciones, ¿no?, diversas, que finalmente van a mermar en la calidad de vida y van a llevar incluso a complicaciones, ¿no?, de mortalidad en los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la ponencia. El título es Síndrome de Dismovilidad. Mi nombre es médico Uturungo Quiroz David. Soy residente del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar. Este es un término que ya tiene algunos años difundiéndose, pero que anteriormente no se le notaba como tal, ¿no? Entonces, para empezar en la exposición, dentro de los objetivos que queremos trazarnos con esta exposición, es primero reconocer las causas de la dismovilidad, reconocer las etapas del síndrome de dismovilidad, conocer las complicaciones del reposo prolongado, reconocer las necesidades de un abordaje interdisciplinario para corregir todos los problemas, ¿no?, que conlleva esta dismovilidad, y elaborar y ejecutar un plan, ¿no?, para la prevención de sus complicaciones, que se ve bastante, ¿no?, a nivel de centros hospitalarios, ¿no?, a nivel de domicilios, ¿no?, en los cuales se complican los pacientes. Entonces, tenemos anteriormente o antiguamente, se ha llamado al síndrome de la dismovilidad como síndrome de inmovilidad, ¿no? Un momento, por favor. Un momento. Okay. Entonces, tenemos acá el síndrome, tenemos, como decíamos anteriormente, al síndrome de la dismovilidad se le conocía como inmovilidad, ¿no?, o inmovilismo. Entonces, este síndrome de inmovilismo, como se le decía, básicamente fue acuñado en el área geriátrica, que denotaba la restricción generalmente involuntaria, ¿no?, del movimiento y la capacidad para transferencia y o desplazamiento, ¿no?, de una persona, ¿no?, a causa de diferentes problemas, ya sea físicos, funcionales o psicosociales, ¿no? Ese era el concepto o la definición de esta síndrome de inmovilidad, ¿no? Entonces, era un síndrome, un concepto muy general, ¿no?, donde no carecía de muchos, digamos, no definía exactamente y no categorizaba al paciente de qué tipo en nivel o qué tipo de grado de dismovilidad tenía. Entonces, tenía muchas debilidades este concepto, ¿no?, de inmovilismo anteriormente. Entonces, no evaluaba la etiología ni la evolución, no evaluaba el pronóstico, tampoco evaluaba cómo se debía manejar, ¿no?, y no permitía hacer comparaciones estadísticas, ¿no?, en estudios, ¿no?, que se le podía hacer a estos pacientes. Y su evaluación en este síndrome de inmovilidad anteriormente, por lo cual se hacía, es que básicamente se estudiaba en base a escalas de funcionalidad, ¿no?, como es el índice de Katz, el índice de Bartel, de Lawton y Brody, que básicamente son escalas de funcionalidad, ¿no?, más no son escalas de inmovilidad o de movilidad, perdón. Entonces estrictamente no era, pues, no una evaluación de la movilidad, ¿no? Entonces, más era de la funcionalidad. Entonces, había muchos vacíos, ¿no?, en esta definición anterior. Por eso es que ya el doctor Dinamarca, un geriatra chileno, ya empieza a ver, ¿no?, estas deficiencias de este síndrome, pero que sin embargo se veía con mucha frecuencia en los pacientes geriatras con diferentes comorbilidades y que conllevaba, ¿no?, posteriormente a diferentes complicaciones. Entonces, la necesidad de poder graduar, de poder clasificar, de poder dar un tratamiento adecuado según el grado de afectación, hacía, ¿no?, la necesidad de buscar otra clasificación, ¿no?
Entonces, es que en el año 2002, el geriatra doctor Dinamarca acuña este concepto de dismovilidad, ¿no? Ya que esta dismovilidad, a diferencia del síndrome de inmovilidad, como sabemos, no hay ningún objeto o molécula que esté inmóvil, ¿no? Todos, como sabemos, están en movimiento. Es más el mismo cuerpo nuestro, ¿no? Por más que estemos en reposo o en un estado de repente grave, ¿no? En unidad intensiva, ¿no? Si bien es cierto, físicamente nuestras extremidades, ¿no? No están en movimiento, pero hay movimientos a nivel respiratorio, hay movimientos a nivel digestivo, o sea, si hay movimientos, ¿no? Entonces, estaba errado o no era un término exacto, ¿no? Para lo cual presentaba anteriormente, ¿no? Entonces, por eso es que se cambia a lo que es dismovilidad, ¿no? Entonces, y como definición, ya en el año 2002 entra lo que es la dismovilidad, ¿no? Que es toda molestia o dificultad o imposibilidad, ¿no? Y o imposibilidad para movilizarse parte del cuerpo y o trasladarse secundaria a una situación de origen biológico, mental, social, espiritual y o funcional, ¿no? Que afecta la calidad de vida y que tiene riesgo de progresión. Básicamente, esa es la definición de la dismovilidad, ¿no? O del síndrome de dismovilidad. Entonces, es que este concepto nos engloba mucho mejor, ¿no? Mejor noción, conceptuación al paciente geriátrico, ¿no? O al paciente con cierta alteración de la movilidad, ¿no? Entonces, la capacidad de movilizar, como sabemos nosotros, es un indicador de salud, ¿no? Del anciano, ¿no? Y su calidad de vida. Y esto va a determinar siempre también su dependencia, ¿no? A mayor grado de movilidad, el paciente va a ser más independiente, ¿no? A menor grado de movilidad, entonces el paciente va a ser dependiente. Entonces, es muy importante entender este síndrome de dismovilidad. Para su construcción de este síndrome de dismovilidad ha sido necesario complementar con la definición de diferentes elementos, ¿no? Que engloba al paciente. Entre ellos tenemos que el pronóstico, la etiología, saber de qué contexto es la etiología, ¿no? Si es físico, biológico, mental, social, porque todo eso van a conllevar a una dismovilidad, a una menor movilidad, ¿no? También el diagnóstico, ver si la afectación es motora, o si es que es motora, pero hay todavía independencia, o de repente no es motora, pero sin embargo hay dependencia total, ¿no? O de repente una causa mental, de repente, ¿no? Entonces, todo eso engloba, ¿no? Entonces, todo eso se ha evaluado, después su evolución, ¿no? En qué grado de dismovilidad está. Entonces, todo eso nos va a dar, digamos, la posibilidad de poder hacer un tratamiento más acorde, personalizado, ¿no? Y de esa manera tomar ciertas estrategias, ¿no? Para poder mejorar su calidad de vida de los pacientes. Y por tanto, nos va a ayudar a que tengamos un pronóstico no mejor, más claro para nosotros evitar su progresión, ¿no? En nuestros pacientes. Entonces, dentro de la epidemiología, se ha visto que el 30% de los adultos mayores van a tener cierta limitación en la movilidad, ¿no? Entonces, en el 22% de mayores de 50 años van a tener o tuvieron dismovilidad, ¿no? En un estudio que se ha hecho en el año 99 hasta 2002, ¿no? Entonces, es una proporción grande, ¿no? Si consideramos, digamos, la cantidad que conlleva este 22% en mayores de 50 años, es muy enorme, ¿no? Y el costo de vida, el costo de salud, ¿no? Demanda mucho gasto económico, ¿no? Entonces, la dismovilidad se asocia con mayor riesgo a la mortalidad en adultos mayores o iguales a 50 años, ¿no? Siendo el riesgo mayor cuando se incrementa a mayor edad, ¿no? Entre los 50 a 69 años. Entonces, el síndrome de la dismovilidad va a estar asociado a una función reducida que va a conllevar mayores incrementos de caídas y fracturas, ¿no? Entonces, se ha visto que esto va a incrementar este síndrome con la edad y también se ha visto que es más en las mujeres, ¿no? Dentro de los factores de riesgo va a ser multifactorial, ¿no? Entre los principales factores son la edad avanzada, la baja actividad física, la obesidad,
la diabetes mellitus, la osteoartritis, la enfermedad de Parkinson, la depresión, deterioro cognitivo, el consumo de alcohol, tabaco y antecedentes de hospitalizaciones recientes. Son todos estos factores que van a ser como riesgo para que el paciente pueda presentar un síndrome de dismovilidad, ¿no? O sea, menor movilidad, por tanto, menor independencia, ¿no? Más dependencia. Entonces, eso va a conllevar a mayor complicaciones, como vamos a ver. La etiología, algunos autores, como vemos en esta revisión que se ha realizado de la Sociedad Española de Geriatría, lo va a clasificar como factores etiológicos intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Factores intrínsecos propios de la persona que van a conllevar a que el paciente no tenga mucha movilidad, va a ser las enfermedades primeramente musculoesqueléticas, ¿no? Entre ellas osteoartritis, osteoartrosis, las fracturas a nivel de cadera, ¿no? O en otras también áreas corporales, ¿no? La osteoporosis, ¿no? Patologías vertebrales, las artritis, ¿no? Y otras también que son frecuentes, ¿no? También tenemos las enfermedades neurológicas, el accidente cerebrovascular, ¿no? Como los ACVs, el Parkinson, las demencias, ¿no? En edad avanzadas, y también la depresión, son factores que van a llevar a la inmovilidad, ¿no? Y que van a progresar poco a poco. Una depresión prolongada, eso va a conllevar a que el paciente esté en una vida sedentaria, con menor movilidad, y esto va a conllevar a mayores complicaciones, ¿no? Las enfermedades cardiorrespiratorias, cardiovasculares, pulmonares, las enfermedades endocrinológicas, ¿no? Como la diabetes, el hipotiroidismo, son factores que van a ser intrínsecos y que van a conllevar a esa dismovilidad. También los déficits sensoriales, ¿no? Las causas también psicológicas también van a estar presentes como síndromes, como factores intrínsecos. Tenemos los factores extrínsecos, en este caso, como los factores iatrogénicos, cuando de repente un personal de salud prescribe, ¿no? Un reposo prolongado, ¿no? Entonces, con medidas de restricción física, ¿no? De movilidad, entonces ya actualmente no se indica este reposo prolongado, no es dañino. Entonces, anteriormente se hacía eso, ¿no? Se prescribía reposo prolongado, ¿no? Entonces, también a veces la sobreprotección, algunos fármacos, ¿no? Como algunos neurolépticos, las benzodiazepinas, ¿no? Algunos diuréticos antihipertensivos van a conllevar mayor síndrome de dismovilidad. También algunos factores ambientales, como son las hospitalizaciones frecuentes, las barreras arquitectónicas que van a encontrarse, ¿no? A nivel de su hogar, de los hospitales, en las cuales vemos que fácilmente no se puede desplazar, entonces hace que el paciente esté, ¿no? Con poca movilidad, diríamos. Entonces son factores que conllevan una mayor dismovilidad. También factores sociales, ¿no? También que son muy influyentes. Entonces, como mencionábamos, mayor dismovilidad se ve en pacientes con mayor edad y un poco con más frecuencia se ha visto en pacientes mujeres, ¿no? Entonces vamos a encontrar una dismovilidad primero larvada, o mejor dicho, una dismovilidad aguda inicial y luego larvada, ¿no? Entonces, esto va a estar relacionado a diferentes patologías. Entonces, las formas de instalación va a ser, como mencionábamos, una dismovilidad larvada y una dismovilidad aguda, ¿no? La forma de instalación es, la dismovilidad larvada va a ser lenta y solapada, o sea, no vamos a evidenciar fácilmente, ¿no? Esta dismovilidad. Aparentemente uno va a considerar que este paciente no tiene ningún trastorno, ¿no? Que es parte de la enfermedad, pero no, son indicios, ya son instalaciones o signos o formas lentas, ¿no? Que va a progresar, entonces es necesario reconocer inicialmente, ¿no? Estos factores, ¿no? Y en cambio, en la dismovilidad aguda, son ya patologías abruptas, ¿no? O sea, con desenlace abrupto, ¿no? Tenemos entre ellos, por decir, las caídas, los infartos de miocardio, los delirios, ¿no? Los infartos cerebrales, fracturas, depresión, infecciones no agudas, enfermedades trombembólicas van a ser cuadros de etiología aguda, ¿no? Que va a impedir la movilidad. Y dentro de las larvadas tenemos lo que son el síndrome metabólico, la obesidad, el tabaquismo, ¿no? El hipercortisolismo, el alcoholismo, el hipotiroidismo, las demencias, los déficits sensoriales, la osteoartrosis, son esos causas también de lo que es dismovilidad larvada, ¿no? La evolución va a ser distinta de uno con otro. En la aguda va a tener una evolución que va a ser de un fallo homeostático agudo
¿no? Por patología crónicamente descompensada, ¿no? En ese momento, y va a ser bastante específico y evidente, ¿no? La evolución en este caso va a ser típica y en corto plazo, ¿no? La respuesta va a ser variable con el tratamiento, entonces hay mucha frecuencia de que haya secuelas, ¿no? Y complicaciones también de caídas. Y hay una alta morbilidad secundaria. En cambio, en lo que es la dismovilidad larvada, tenemos como evolución, va a ser muy variable, ¿no? De acuerdo al tiempo, va a haber una buena respuesta al manejo médico, farmacológico y a los estilos de vida, ¿no? Y va a haber una escasa, menos mortalidad que la anterior, ¿no? Entonces, y el diagnóstico en la parte de la dismovilidad aguda, encontramos pacientes que fácilmente los familiares o el mismo paciente sospecha, ¿no? De su causa, ¿no? De la inmovilidad, entonces, o la dismovilidad, ¿no? Entonces, pero en cambio, en la dismovilidad larvada, son pacientes o familiares que van a tener opiniones diversas, ¿no? Sobre por qué sería la causa, ¿no? Entonces, también eso nos va a orientar a qué tipo de dismovilidad es larvada o aguda, ¿no? Entonces, y tenemos también como segundo eje, el anterior dicho era uno de los primeros ejes de la instalación de la síndrome de dismovilidad. Tenemos acá ahora el segundo eje. Este segundo eje para el diagnóstico, ¿no? Y para concluir como un paciente con síndrome de dismovilidad, en este caso el tiempo de evolución, ¿no? Si el paciente tiene menos de un año, ¿no? de poca movilidad, es un tiempo de evolución reciente. Ahora si es paciente con más de un año, ¿no? de poca movilidad, es un paciente antiguo, ¿no? Con más de un año, ¿no? De evolución. Ahora, como tercer eje, tenemos para ya evaluar de manera general y global, íntegra, la dismovilidad, tenemos la tipificación, ¿no? Entonces, la etapificación de la dismovilidad, ¿no? Que ya el doctor Dinamarca también lo propone. En este caso son grados de dismovilidad. En general, lo clasifica en 3 grandes grupos, como un grado que está en actitud de pedestación, ¿no? O sea, son pacientes que tienen alguna patología, una comorbilidad, pero que fácilmente van a poder estar de pie, ¿no? Otro grupo, el segundo grupo, con mayor avance de la clínica o mayor deterioro, van a ser el grupo de sedente. Y el tercer grupo, con mayor afectación de la movilidad, que es pacientes encamados, ¿no? Entonces, básicamente son los 3 grupos grandes, ¿no? Pacientes que están de pie, que están sentados o que están encamados, ¿no? Ahora, cada uno de estos 3 grandes grupos, el doctor Dinamarca los clasifica, ¿no? En A y B, ¿no? Para poder clasificarlo mejor y conocer mejor la causa, ¿no? Entonces, son las subetapas, ¿no? Por decir, en la etapa 1, en el grupo 1, tenemos que son personas que están de pie, pues, ¿no? Todo el tiempo, pero A son personas que pueden caminar sin ayudas, ¿no? Y el subgrupo de B son pacientes que caminan, pero con ayuda, ¿no? Van a incluir una persona, un bastón, ¿no? Entonces, pero son finalmente personas que están de pie. Ahora, en el grupo 2 son pacientes que están la mayor parte del día sentados, ¿no? Entonces, ahora en el subgrupo A, 2A son personas que se sientan y se incorporan solos, o sea, es decir, tienen cierta independencia de sus pacientes, ¿no? Entonces, ahora en grupos B son pacientes que hay que sentarlos, ¿no? Y hay que incorporarlos, entonces ya requieren cierta dependencia, ¿no? Parcial de tu paciente. Entonces, para esto nos ayuda esta etapificación, ¿no? Ahora, el grado 3, 4, 5 son pacientes que están encamados todo el tiempo, entonces hay que distinguir bien eso, ¿no? Desde el grado de 3A, que pacientes que están en cama todas las 24 horas o mayor tiempo de las 24 horas, son pacientes que pueden salir de la cama solo con ayuda, y en el grado B no pueden salir de la cama solos, ¿no? Pero pueden incorporarse y levantarse al borde de ella nada más, ¿no? En cambio, en el grado 5 son pacientes que van a estar la mayor parte del día acostados, sin capacidad de movimiento, ¿no? En la cama. Pero estos pacientes en el 5A van a poder comunicarse, expresarse, entender, ¿no? Pero en el 5B ya son pacientes que no pueden expresarse ni darse a entender, ¿no? Con un grado de discapacidad severa, ¿no? Entonces, son esos, por eso es muy importante esta etapificación para ver en qué niveles de progresión está la enfermedad y enfocar también el tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos así una serie de algoritmos para lo que es el diagnóstico y finalmente ver las complicaciones que puede haber en diferentes órganos, como es cardiovascular, ¿no? En este caso puede haber cuadros de hipotensión, de disminución
en lo que es la funcionalidad cardiorrespiratoria, con menor tolerancia al ejercicio, reducción del volumen circulante, pacientes que van a tener mayor riesgo de trombosis venosa profunda, de tromboembolismos, ¿no? Entonces son estos factores cardiovasculares importantes en pacientes que están encamados, con dismovilidad. Es necesario conocer y comprender las complicaciones que pueden traer esta dismovilidad, ¿no? Y a nivel musculoesquelética, atrofia muscular, ¿no? Por desuso, contracturas, rigideces, deformidades articulares, ¿no? Osteoporosis, por inmovilización, pueden tener tendencia a fracturas, a luxaciones, retracciones tendinosas, posiciones viciosas, ¿no? Que más adelante pueden complicar mayor su salud, ¿no? A nivel respiratorio, son pacientes que tienen menor disminución de la capacidad funcional pulmonar, ¿no? Vital, aumentan la producción de moco. Estos pacientes, ya que por su dismovilidad hay poca excreción, ¿no? O poca movilización, ¿no? De secreciones, entonces tienen aumento de la producción de moco, ¿no? Es mayor riesgo de complicaciones de neumonías, ¿no? Intrahospitalarias. Entonces, ya que va a haber también una menor movilización de lo que es el cilio, ¿no? De la mucosa bronquial, atelectasias, neumonías por aspiración, ¿no? Y a nivel urinario o genitourinario son pacientes que van a tener tendencia a retenciones, ¿no? Retenciones urinarias, incontinencias e infecciones, ¿no? Por ende, también a nivel de piel son pacientes que están todo el mayor tiempo en cama, con poca movilidad, tienen lesiones por presión, ¿no? Donde va a haber eritemas o atrofias, ¿no? De piel, músculo, generalmente que va a conllevar a úlceras por presión, ¿no? Que son complicaciones frecuentes en pacientes con grado de dismovilidad mayor. Entonces también tenemos acá el sistema nervioso que va a conllevar a mayor deterioro sensorial, mayor deterioro cognitivo, alteración en el equilibrio y la coordinación, ¿no? Y todo eso también conlleva a problemas emocionales y psicológicos con mayor deterioro de la motivación, mayor deterioro, ¿no? A nivel emocional, depresión, ¿no? Alteraciones a nivel hormonal, metabólica. Estos pacientes con poca movilidad hacen mayor resistencia a la insulina, elevación de la parotormona y mayor deficiencia, ¿no? De parte del sistema inmunológico. Entonces, vemos que repercute grandemente en la salud, ¿no? La inmovilidad, ¿no? O, perdón, la dismovilidad en este caso. A nivel digestivo, pacientes que tienen complicaciones de anorexia, trastornos de la deglución, constipaciones, impactación fecal frecuente y tendencia al reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, ¿no? Las complicaciones para poder prevenir la dismovilidad. Eso, el manejo médico siempre va a ser principalmente la causa principal que está conllevando a lo que es la dismovilidad, para que mejore su movilidad del paciente, ¿no? Para poder así después concomitantemente hacer la terapia de rehabilitación, ¿no? Prevenir todas las complicaciones, siempre con metas individualizadas, con metas reales, enfatizar siempre los logros de independencia funcional, ¿no? Y hay que llevar siempre a motivar a los pacientes de manera psicológica, también al familiar y a los cuidadores en caso que tenga, y se programa una serie de ejercicios, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Su rendimiento, su capacidad funcional, uso también de medios de seguridad, ¿no? En caso requiera, como barandas, ¿no? Agarraderas, ¿no? Y también en caso que elevación de, ¿no? Para poder utilizar la ducha con sillas, ¿no? Algunos implementos que ayuden, ¿no? En su traslado del paciente. Entonces hay que evaluar siempre el nivel de movilidad, en este caso ayudar los traslados de cama a silla, las transferencias, ¿no? Y también ver si es que hay barreras arquitectónicas, poderlas limitar o poderlas eliminar, ¿no? Y también si hay buena iluminación, ¿no? Que permite una mejor movilidad del paciente. Entonces, hay que tratar de diferentes órganos que están alterados, como habíamos mencionado. Primeramente, si es que hay un trastorno cardiovascular, siempre con profilaxis de la trombosis, con inclinación de 45 grados, ¿no? ¿No? En este caso, a nivel del paciente, con la cabecera a 45 grados. A nivel lo que es respiratorio, siempre evitar que el paciente no tengan tratamiento anticolinérgico, antitusígeno, porque van a disminuir más, ¿no? El drenaje de lo que es la mucosa bronquial. A nivel digestivo, buena nutrición, ¿no? Estimular todo lo que es el reflejo gastrocólico para que no haya constipación frecuente, bastante líquido, en caso sea necesario, estímulo rectal digital, ¿no? Supositorios o cualquier tipo digamos, como lavado intestinal, ¿no?
periódicos para evitar la constipación, ¿no? A nivel urinario, siempre buena hidratación, en lo que es la parte locomotriz, un buen posicionamiento a nivel de la cama, ejercicios, ¿no? Ejercicios pasivos para completar, para conservar los rangos de la articulación, para conservar el trofismo muscular, la fuerza muscular, para poder enseñar cómo desplazarse, ¿no? De la cama a la silla y así diferentes traslados, ¿no? Para que tengan una independencia. A nivel cutáneo, evitar la presencia de úlceras, no de presión, es lo principal, ¿no? Alteraciones de la piel, metabólico. A nivel de metabólico es evitar siempre sedantes, ¿no? Sedantes que van a conllevar a que haya mayor disponibilidad en el paciente, ¿no? Y a nivel psicológico o psíquicas, estimular siempre la parte sensorial y el apoyo emocional. Entonces, es importante también el tratamiento dentro de la terapia física y también ocupacional, que se le da a los pacientes a aliviar el dolor, ¿no? Manejo de los rangos adecuados del movimiento, mejorar la fuerza, mejorar la reacción de las actividades motoras, mejorar la coordinación es muy importante en estos pacientes porque pierden la coordinación por estar mucho tiempo por dismovilidad, mejorar la marcha y la estabilidad, ¿no? Y también mejorar y valorar si es que va a requerir algunos medios auxiliares, ¿no? Para poder usar, ¿no? Y su independencia y su traslado, ¿no? Si en caso de que va a requerir bastones, ¿no? Sillas o sillas con ruedas, andadores, todo eso valorar. Entonces, es muy importante el manejo médico de la dismovilidad. Ya en varios estudios se ha visto una correlación fuerte de una adecuada fuerza muscular con un buen tono cardiovascular, con una buena capacidad de la actividad de la vida diaria y en pacientes que también tienen actividades, ¿no? recreativas, ¿no? Y que mejoran su calidad de vida. Entonces, los pacientes que tienen mejor calidad de vida, mejores actividades de ocio, de recreación, tienen también mejor capacidad para las actividades de vida diaria, mejor fuerza muscular, ¿no? Muy importante. Hay diferentes estudios que ya confirman, ¿no? Que diferentes terapias de rehabilitación, de movilización de rangos articulares, de la mejora de la fuerza muscular, mejora en lo que es la marcha, la estabilidad, la coordinación, la propiocepción, van a ayudar a que el paciente tenga una mejor salud, mejor calidad de vida, ¿no? Dentro de ellos tenemos también mejorar el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad con ejercicios de Tai Chi, ¿no? De Tai Chi, como vemos, es muy importante y se ha visto resultados que mejoran, ¿no? Los estados de la salud del paciente. Bueno, eso sería todo en relación al tema de dismovilidad. Damos las gracias por su atención. Eso sería todo. Muchas gracias.